Entonces, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿sí?, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Me encanta el Señor porque no dejó esto de la tierra para una sola persona, no excluyó al resto de las personas, al resto del pueblo que se habían portado como mal, rebeldes, feos, desagradecidos. Ayúdeme, ¿qué más? Desobedientes, ¿qué más? ¿Cómo describiríamos a Israel? Incrédulos, gracias Mari. ¿Alguien más? No. Idólatras, ayúdeme, piénsele. De poca fe, ¿qué más? Exigentes, inconformes, malacarientos, necios, tercos, malcriados, mal muchachos, mal todo, ¿verdad? Ahora, la cosa fuerte es que esa misma descripción de ellos es la misma que tenemos nosotros. Y esa es la parte, ¿verdad?, que duele, porque dices, bueno, ellos fueron así, pero nosotros no somos muy diferentes a ellos, ¿sí? Pero me encanta porque Dios le dice: levántate tú, Josué, ¿verdad?, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y qué, o sea, si meditamos, nos detenemos a meditar un poco el hecho que Dios haya incluido a todas estas personas, ¿verdad? Que eran muchas, que eran miles, los haya incluido, ¿verdad?, junto con Josué, porque Josué, ¿cómo se portó durante los 40 años anteriores? ¿Cómo se portó Josué? Muy obediente. ¿Qué característica tuvo Josué y Caleb? ¿Fueron hombres de qué? De fe, de confianza. No fueron incrédulos, confiaron en Dios, ¿sí? Se dejaron guiar por Dios, ¿sí? Y por eso Eliú y Caleb finalmente fueron los dos personas que entraron, ¿sí?, que recibieron la herencia de toda aquella generación que salió de Egipto. Y como vimos la semana pasada, Josué significa que Jehová es salvación, ¿sí? ¿Qué significa? Jehová es salvación. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jehová es salvación. Es la misma palabra o el mismo vocablo, uno en hebreo y en otro en griego. Significa Jehová es salvación o Jehová salva, ¿sí?, como usted lo quiera decir o poner, ¿verdad? Y como dijimos, y eso nos apunta claramente a que el pueblo de Israel, y Israel así como nosotros también, necesitábamos un Salvador, ¿sí? ¿Israel por sí mismo iba a poder entrar? No. ¿Israel iba a poder entrar a través de Moisés? No pudo, ¿sí? La ley no puede recibir la herencia, las obras de la ley no pueden recibir o heredar la herencia de Dios, lo que Dios da, lo que Dios ofrece. Entonces, ¿sí?, Israel, el pueblo, no podía entrar, no podía heredar ni recibir lo que Dios tenía por sí mismo. Necesitaban a un Salvador, ¿sí? Y nosotros de la misma manera necesitamos a uno que salva, a uno que rescata. Y cantábamos ahorita, aquel que rescata, ¿verdad? Sí, y eso es asombroso, porque Dios lo provee, Dios lo levanta, y Dios levantó a Josué. Dios levantó a Jesús, Dios llamó a Josué, Dios llamó a Jesús, Dios llamó a un Salvador en ese momento para darles la tierra que les había prometido. Y Dios levantó y llamó a Jesús para darnos, sí, la herencia, la salvación, el perdón, la vida de Cristo. Y Dios llamó a Jesús su Hijo. De manera que Josué es una sombra, es un tipo de Jesús que apuntaba hacia lo que
Jesús iba a ser a nuestro favor. Todo lo que Josué hizo, lo hizo a favor ¿de quién? ¿De sí mismo? O sea, dijo, yo ya entré, yo ya la hice, ni modo, chiquitos, por rebeldes, tómala, te la mereces. María, Mario, José, Pepa, te lo mereces, no mereces nada. Pero yo siento, porque yo sí fui hombre de fe, yo sí seguí al Señor. ¿Eso hizo Josué? ¿Se comió el pastel él solito? No, sí, sino que él fue a través de quien Dios le dio a todo el pueblo lo que Dios tenía. Y Dios exactamente eso hizo con Jesús. No lo hizo para sí mismo, lo hizo a favor de ti y de mí. ¿Sí? ¿Para quién lo hizo? ¿A favor de quién? De ti y de mí, de todos nosotros, de la humanidad entera, de quien pueda y quiera creer en Él. Y quiero que pienses, creo que nosotros debemos, bueno, no quiero usar la palabra debemos, corrijo, nosotros anhelamos, deseamos querer ser como Josué, ser como Jesús. ¿Cómo? No hacer esto, no hacer lo que hacemos, no vivir la vida que vivimos solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Repito, nosotros anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón, ¿sí? No vivir para nuestro propio favor y beneficio, sino para el favor y el beneficio de mi prójimo, de los demás. Así es la vida de Josué. Ese fue el propósito por el cual Dios lo llamó. Así fue la vida de Josué, de Jesús. Ese fue el propósito. ¿Sí? No acapararon, no tomaron para sí y dijeron, ni modo, ustedes se quedan atrás, ustedes no reciben nada, no lo merecen. No, tomó una actitud de completa generosidad, abundancia, de dádiva, libre de decir, lo mío es tuyo, lo tuyo es, ¿cómo? Mío. Wow, me encanta. Estaba en la semana leyendo Samuel, los libros de Samuel, y me encanta porque David, es más, dé la vuelta conmigo. Primera de Samuel, porque vemos exactamente la misma cosa sucediendo, pero en otro momento de la historia. Nos enseña, nos muestra la misma cosa al final de Primera de Samuel. Y si alguien me ayuda, porque es cuando David reparte el botín, porque yo no las llego con esta Biblia con la letra tan chiquita. No sé si es el capítulo 30 del Primera de Samuel. Ok, es el capítulo, sí, versículo 21. Bueno, sí, versículo 20. 30-20 dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, o sea, el más gordo, y trayéndolo delante, todo delante, ¿sí? Decían, este es el botín de David. ¿De quién era el botín? ¿Quién había ido a pelear y a ganar? David y su ejército, que eran 600 hombres. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, que no habían podido seguir a David. O sea, ellos no fueron a la batalla, estaban cansados, estaban débiles, a los cuales habían hecho que dar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David, al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ¿cómo eran? Malos, perversos, tacaños, agarrados, ¿verdad? Los que habían ido respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín o de la ganancia que hemos quitado, que hemos ganado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan, porque los habían secuestrado. Les damos a sus hijos y a su mujer y dense por servidos. Y David dijo, no hagan eso. Diga conmigo esa frase, no hagan eso. Ok, esas palabras son para nosotros también. Hermanos míos, de los cuales de lo que nos ha dado el Señor, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y quien no escuchará en ese caso, porque conforme a la parte del que desciende,
a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Y les tocará, ¿qué cosa? Por partes iguales. De aquel día en adelante fue esto como por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Les va a tocar de la misma parte. Como Josué, como Jesús. ¿Quién ganó la victoria? ¿Quién conquistó la tierra? Josué, el ejército. ¿Quién destruyó la muerte y al pecado? Jesús. De Él es la victoria, de Él es la conquista total, absoluta, ¿verdad? El pueblo que hizo para ganar la tierra de Canaán, fue y peleó. Bueno, aparte del ejército, no, ¿verdad? El pueblo se quedó en casa esperando al ejército. ¿Sí? Ellos no hicieron nada. No hicieron algunas clases de esfuerzo, de trabajo para poder ganarse aquella tierra, aquella herencia, ni mucho menos. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos el perdón, la salvación de Cristo, ¿sí? Y la vida eterna? ¿Qué hicimos? Nada, no podemos hacer nada, ni lo podemos hacer ahora. Él lo hizo todo, pero Él dice, lo mío es tuyo. ¿Sí? Mi vida es tu vida. Tu pecado, Jesús dijo, ahora es mi pecado, y mi justicia es ahora tu justicia. ¿La mereces? No. ¿Me la gané? No. ¿Me la granjeé? No. Y Dios viene, Josué viene y abundantemente dice, te la doy, la reparto con todos ustedes. Vengan. Vengan todos. Compren sin dinero, dijo Isaías. Vénganse a la carne asada. Vénganse, que trajimos un montón de reses gordas, de las mayores, de las mejores. Coman y disfruten lo que yo he ganado por ustedes. Eso es lo que Cristo ha hecho. ¿No le emociona? Yo sé que iba a estar saltando y gritando la emoción porque, wow, o sea, piénselo, o sea, no tuvo nada que ver conmigo, ni contigo, no tuvo nada que ver con el pueblo de Israel. Todo tuvo que ver con Josué, todo tuvo que ver con Jesús, no con nosotros. Y así fue David, y fue ley hasta el día de hoy, dice, entre el pueblo de Israel. O sea, nadie se iba a quedar, nadie iba a hacer algo para el beneficio propio. Una vida vivida, mi hermano, solamente para el beneficio propio, no es una vida de acuerdo a Cristo. No es una vida que refleja a Jesús. No es una vida que refleja a Josué del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque nosotros estamos puestos. Dios nos llama, Dios nos levanta, ¿sí? Para vivir nuestras vidas para el beneficio de los demás. De tu prójimo, del que está a tu lado, del que está atrás, con el que convives, con el que vives, con el que trabajas, con el que estudias, con el que reniegas. Amén. Y es importante que lo entendamos. Vivimos, lo he dicho muchas veces antes, en la época más narcisista, más egoísta de toda la historia. Jamás los seres humanos hemos sido, o expresado por lo menos, porque todos los hemos sido, pero expresado por lo menos, tanta narcisismo, tanto egoísmo, tanta centralidad en uno mismo, que en esta época. Es importante que nosotros veamos, descubramos cómo es Jesús y cómo Él nos llama a vivir una vida que se ofrece a los demás, que sirve a los demás, que le da a los demás, que bendice a los demás, que edifica a los demás, que rescata a los demás, que les da esperanza a los demás. No que los hace a un lado, no que es exclusivista, no que es menospreciador, no que es racista, ¿verdad? O cosas por el estilo, o legalista, ¿verdad? Que aquí tú no entras, ¿verdad? Aquí este es mi círculo, esta es mi vida social, este es mi nivel y tú no entras en mi círculo, tú no entras en mi rollo. No, una vida completamente volcada hacia los demás. ¿Verdad que sí? Ahora, no me conteste, pero ¿así es su vida ahora? Si no lo es, puedes ver ahora cómo puede ser. ¿Usted ha visto alguna vez a un árbol comiéndose sus propios duraznos o manzanas? Yo sí. Un montón de árboles. Sí. Es decir, a muchos seres humanos. Solamente viven
producen algo en la vida, pero lo hacen nada más para sí mismos. Para gastarlo en sí mismo, para vivir para sí mismo, ¿verdad? Sí, y nada más. Pero en la naturaleza, nunca encontrarás a un árbol comiéndose su propio fruto. Porque el árbol da fruto para el beneficio ¿de quién? Dile al que está a tu lado, para el beneficio tuyo, hermano. ¿Para qué me caso? Para el beneficio de mi señora. Señores, digan amén. ¿Para qué me caso? Para el beneficio de mi marido. Qué falta de fe hay aquí, de convicción. Sí. Yo consigo un trabajo para el beneficio de mi patrón, de la empresa. No para agandallarme de ella, no para aprovecharme de ella, no para ver cuánto le robo, cuánto le saco, cuánto transo para avanzar. ¿No? No. Sí. Vivimos la vida para el beneficio, para el provecho, para la edificación de los demás. ¿Sabes? En la Escritura encontramos que se nos llama a ser productivos, para producir en la vida cosas o bienes. ¿Sí? Y siempre se nos llama en la Biblia a ser productivos, a que produzcamos más de lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes por qué? Para que nosotros podamos darle al que no tiene, al que necesita. Si tú produces algo en la vida, ¿sí? El llamado de Dios es que produzcas más de lo que tú necesitas. Por ejemplo, tú necesitas 1,000 pesos para vivir bien, para vivir, es lo que tú necesitas. Ok, Dios te llama a producir 1,500 para que tengas 500 para dar y bendecir a los demás. Ahí sí dígame, por favor, fuerte. Digo, no es que necesites su amén, pero es verdad. Es que amén significa así sea. ¿Sí? Mucha gente no produce ni siquiera lo que necesita. Hola. ¿Verdad? En la época de los ninis, ¿verdad? Pero ese es el llamado de Dios. Ese es el diseño, es más, de cada ser humano. Ser productivos, que produzcamos más de lo que necesitamos para que tengamos, ya sea un bien material, ya sea algún otro aspecto, ¿verdad? Para dar y bendecir al resto de las personas que no pueden tener o que lo necesitan de mi mano. Tú puedes decir, bueno, pues que también trabajen. Pues yo tengo porque me lo merezco. Yo tengo porque me lo he ganado. Gloria a Dios, aleluya. ¿No? Así bien regios sonamos, bien norteños. Pero mi hermano, ¿verdad que el pueblo que esperaba a David no merecía? Ellos no fueron a luchar, no se esforzaron. ¿Y David qué hizo? Tengo más de lo que necesito, muchachos. ¡Coman todos! Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Creo que así ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Como beneficio a los demás. Llámese quien se llame, sea quien sea. Amén. Sí. Hablábamos con los hombres semanas atrás sobre que la rueda o el círculo vicioso que tenemos en México, en América Latina, es cómo me aprovecho, cómo me gandallo a los demás, ¿verdad que sí? Y gente hablando del trabajo, por ejemplo, trabaja y se echa su licuado de calcetroche en la mañana, de trochomil, y hace el trabajo todo mal, todo parchado, todo torcido. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? El que pone la barda de ladrillos, como trae prisa y quiere tomarse unas cuantas y ahí todo trocho, toda la pared chueca. Y entonces el que sigue, o sea, el que enjarra, tiene que hacer unos malabares para enderezar más o menos aquella cosa chueca. O sea, le produce más trabajo y más esfuerzo al que viene.
Y luego el enjarrador dice, no, pues yo no voy a arreglar todo esto, está demasiado chueco, así que aparte como me hizo perder mucho tiempo, yo ahí lo dejo más o menos. Entonces viene el yesero y la pared está ya no está tan chueca, pero está chueca, pandeada más o menos, ¿verdad? Y el yesero ahora tiene que hacer unas plastotas de yeso, ¿verdad? De 5 centímetros, cuando debe haber sido de, ¿cuánto es normalmente, Vicente? Medio centímetro, se venta plastas de yeso de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mexicano, el latino es, ¿cómo me aprovecho de esto? No cómo le facilito el trabajo al que sigue después de mí. ¿Sí me explico? No es ser productivo, sino cómo saco ventaja. Y así podemos hablar de una y mil cosas donde los seres humanos actuamos de esa forma. ¿Cómo es que nosotros deseamos vivir? ¿Cómo es que queremos vivir? Siempre pensando en el beneficio. ¿Cómo le ayuda esto a mi hermano? ¿Cómo le facilita a mi esposa que yo haga esto? ¿Cómo le facilita a mi esposo, a mis hijos, a mis padres que yo haga esto? ¿Cómo le facilita esto a mi jefe inmediato el que yo haga bien mi trabajo? Porque eso le va a facilitar. Y la empresa, el lugar, la casa, la familia, la iglesia, lo que sea, si hacemos productiva, porque tú siempre estás pensando en el beneficio del que sigue después de ti. Amén. Allanas el camino, le facilitas el trabajo a la otra persona. ¿Qué pasa que cuando usted, verdad, está comiendo, verdad, tiene el plato de comida, están sirviendo, y usted deja el plato, las 15 servilletas que se aventó ahí, verdad, en los tacos encuerados, verdad, y se levanta y no recoge los trastes, verdad, y eso le facilita la productividad al hogar, a tu mujer o a tus hijos. No, porque usted no es productivo, no está pensando en el beneficio de los demás aquí en casa, está nada más pensando en su comodidad, en sí mismo, en sí misma. Ya sabe por qué debería recoger los platos, por lo menos de una manera. Amén. El clásico, sí, ¿verdad? Nosotros usamos el baño y nos acabamos el rollo. Como no estamos pensando en los demás, dejamos el rollito, el cartoncito de ahí, ¿verdad? Sin cero papel. Que llega el próximo corriendo y llega y ¿qué pasa? Si yo le platicara las que yo he vivido, porque en un lugar no había papel, aquí no la acabaríamos de risa. No, es que sería demasiado vergonzoso decirlo, pero sí explico, porque no estamos pensando en que alguien más va a usar el baño. O sea, aquí vivimos 7 personas y un perro, ¿verdad? Alguien más va a usar el baño en 15 minutos más. Y se crean pleitos, conflictos porque no había papel en el baño. Sí significa qué diferente es cuando tú estás pensando en cómo le facilito, cómo le ayudo a la persona, en lugar de simplemente ni siquiera pensarlo y estar clavado conmigo mismo. ¿Sí significa cómo sería la vida diferente? ¿Cómo sería la vida diferente en sus casas, hermanas? ¿Verdad que sería diferente, hermanas? Sí, por supuesto. Si todo el mundo tuviera orden, sí, en lo que hacemos ahí en casa. Esa es la vida que Jesús modeló, trajo. Esa es la vida que Jesús hizo. De mí para todo el pueblo. Yo lo gané, es mi esfuerzo, pero te lo doy a ti con gusto. Sí, y me encanta hacerlo. Diga conmigo, y me encantará hacerlo. No va a ser forzado, voy a hacerlo feliz, estaré feliz de hacerlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ok. Entonces, todos necesitamos un Salvador. Israel lo necesitaba, nosotros lo necesitamos, la gente lo necesita. Y necesitamos hacernos una pregunta: ¿por qué yo necesito un Salvador? O sea, ¿quiénes somos o por qué es necesario un Salvador? Y responder a la pregunta ¿quiénes somos? Es importante, porque lo que nosotros somos es que somos personas incapaces
y que estamos perdidas. ¿Sí? Por eso necesitamos ser rescatados, mi hermano. Porque el ser humano está perdido. El ser humano es incapaz de agradar a Dios. Hola. ¿Sí? ¿Sabes que las religiones del mundo, o los fundadores de las religiones, vinieron a enseñar cosas? Alguna, no sé, cosa, ¿verdad? Que se les ocurrió, o no sé. Vinieron a enseñar, no a rescatar. ¿Sí? Mahoma vino a enseñar cosas, ¿cierto o no? San Judita, si es que vino a decir cosas, pero no vino a rescatar, ¿verdad? No hay nada de eso. La gente piensa normalmente, los cristianos, es que somos gente que sigue la enseñanza y el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que es lo que piensan de nosotros muchas personas. ¿Sí? Y aunque sí seguimos la enseñanza de Cristo, es más que simplemente la enseñanza. Jesús vino a rescatarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos y necesitábamos su salvación, su ayuda. Nos estábamos ahogando, nos estábamos muriendo. ¿Sí? Entonces, quiero que te imagines a una mujer que se está ahogando. ¿Sí? Y de nada le sirve que tú le lances un manual de cómo nadar. ¿Sí? Le metes el manual y lo cacha. Que lo va a aventar así, loco. ¿Qué te pasa? Ayúdame. ¿Qué quiere la garra de manual? No le lanzas una enseñanza a la mujer, le lanzas una cuerda o te lanzas tú mismo. De hecho, eso hizo un amigo hace muchos años. Platicó. Algunos lo conocen, Noé Velázquez, que tocaba aquí el bajo. Dice que estaba en Mazatlán con sus 2 niñas chiquitas en la afamada, deseada Isla de la Piedra. ¿Sí? Y de repente volteó y vio a gente como que rara. No pasa nada, volteaba y como que veía a alguien así manoteando, ¿verdad? Y como que ya. Y él dijo, no, pues yo me hago el ojo, ¿verdad? Yo no vi nada. En eso le entró la conciencia de decir, creo que se están ahogando. Y el tipo, que él en su infancia creció en un rancho, no me acuerdo el nombre, y siempre nadó en río, entonces era muy buen nadador, estaba fuerte el Noé, y se lanzó, y eran 2 personas, 2 en el mar de Mazatlán. Y yo estaba así, cuando me lo estaba platicando, yo me tenía así, ¿verdad? En suspenso y en intriga. Dice que, ya sabe, la gente que se está ahogando normalmente quiere agarrarte por agarrarse de algo y te sume y te ahogas junto con ellos. Entonces dice que pues, se acordó de más o menos alguna cosa y les agarró del cuello a las 2 así. A las 2, imagínate. Quién sabe qué tantos tramos, y las trajo pataleando. ¿Sí se dice así? Hacia atrás hasta que llegó a la orilla. Pero dice que llegó un momento cuando en un pedazo que ya no tenía las fuerzas, ya no podía. De verdad dice, ayúdame Dios, ayúdame a llegar a la orilla, porque él literalmente, si con uno dice que es muy difícil, con 2 puedes imaginarte, y va pataleando y hasta que llegó. Y cuando llegó a la orilla, pues no estaba que se desmayaba del esfuerzo, ¿no? Y las familias y toda la Isla de la Piedra estaba sobre ese momento, ¿no? Y era una escena muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando alguien está ahogándose, no le lanzas una enseñanza, un libro de cómo aprender a nadar o cómo salvarte, ¿verdad? Le lanzas una cuerda o te lanzas tú mismo, porque es exactamente lo que nosotros necesitamos. Nada de lo que nosotros somos ni de lo que hacemos puede salvarnos, introducirnos, darnos la herencia que Dios promete. Nada, mi hermano. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Nos rescató. Él dio su vida por nosotros. Él hizo, ¿verdad?, todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. ¿Qué era? Guardar la ley. No podíamos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y su sacrificio y su amor y su gracia nos liberó de toda condenación, ¿verdad? Y de toda muerte, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Padre? Cuando Cristo nos rescató y se ofreció a sí mismo, Él acepta el sacrificio de su Hijo a nuestro favor. Y lo levantó de los muertos y nos dio su gracia y su paz, ¿verdad? ¿Cuál gracia y paz? La que Cristo ganó y logró para nosotros. Amén. Sí, eso es lo que Jesús hizo. Por eso Josué entra en escena. Por eso Jesús viene después.
¿verdad? Y viene a salvarnos, a liberarnos, ¿sí? Ahora, sabemos que por 40 años toda una generación de hombres y mujeres se han rebelado contra Dios, se han portado de una manera fea, rebelde, grosera, intolerante hacia con Dios, ¿cierto? Mas, sin embargo, Dios, aunque todos ellos murieron, Dios introduce a los hijos de esa generación. Y los hijos tampoco se habían portado muy bien, aunque habían sido más obedientes. Pero como vimos la semana pasada, Dios dijo, no es por tu justicia, no es por tu buen comportamiento, no es por las cosas buenas que tú has hecho, que te voy a introducir a la tierra que yo te he prometido. Es por amor mío. Es por mi gracia, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo hizo con Israel? ¿Por qué Dios lo hace con nosotros? Lo hace por puro amor. No por nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros, es más, ni siquiera pedimos ser rescatados. Estábamos tan ciegos que no estábamos diciendo, Dios, sálvame. Estábamos completamente idos, drogados, ¿verdad? En el sentido metafórico, ¿sí? Pero Dios lo hizo, Cristo lo hizo porque Él así lo quiso. Y lo planeó y logró esto, nuestro rescate, un rescate que nosotros nunca hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. ¿Cierto? Nos hubiéramos ahogado nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro propio pecado y vida. Entonces, por un lado, ¿sí? La obra de Cristo, ¿sí? Nos recuerda que tan abatidos estamos y a la vez cuán amados somos. Nos recuerda que tan perdidos estábamos o estás tal vez, pero cuán amados somos. El que Él haya dado su vida por ti y por mí, nos haya rescatado sin ni siquiera haberlo pedido. Dice un autor, dice, nosotros los seres humanos somos más malos de lo que queremos reconocer. Pero somos en Cristo más amados de lo que algún día pudimos imaginar. Repito, los seres humanos todos somos más malos de lo que queremos reconocer y de lo que queremos arrepentirnos. Pero en Cristo, en Dios, a través de Cristo, somos más amados, más deseados de lo que algún día pudimos pedir o imaginar. Qué emoción. Qué grande es la obra de Cristo. Qué grande es su perfecta obra y herencia hacia nosotros. Entonces, nunca las buenas obras, los buenos esfuerzos serán suficientes para llegar a Dios. Nunca. ¿Sí? Si las personas buenas pudieran conocer a Dios, entonces la muerte de Jesús sería innecesaria, ¿verdad? Lo único que se necesitaría es virtud. Es que yo me porte bien. Ya vemos que eso no funciona. Y aparte, las personas malas pues nunca tendrían esperanza, porque solamente, como el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y solamente los buenos entrarían. Los que somos más malos de lo que queremos reconocer, estaríamos ¿dónde? Fuera. O sea, todos nosotros estaríamos fuera. Sí. Ahora, quiero que voltee ahora a Gálatas, donde hemos estado conectando el libro de Josué. Y bueno, voy a enfocarme en dos aspectos. Y quiero que veamos cuál era el propósito de la ley para el pueblo de Israel y para nosotros los seres humanos. Capítulo 3, versículo 19. Dice, pero dice Pablo, entonces ¿para qué sirve la ley? Le dice a los de Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente o la semilla a quien fue hecha la promesa. Sí. Entonces, ¿para qué dice la Escritura que vino la ley? Para mostrar, vean un momento, la incapacidad que tenemos los seres humanos de ser aceptables delante de Dios. Todas las reglas y leyes de la ley de Moisés tenían entre varios objetivos. Uno, mostrar, ¿verdad?, nuestra incapacidad de agradar a Dios por nosotros mismos o sobre la base
de algo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es capaz de cumplir la ley, ¿cierto? Nadie, ningún ser humano puede congraciarse delante de Dios por las buenas cosas de la vida que puede hacer, como decíamos la semana pasada, ¿sí? Entonces, la ley tenía un propósito importante, ¿sí? Y finalmente era llevarnos a Cristo. E Israel no pudo cumplir la ley, no lo pudo. Se rebeló una y otra vez y se medio acomodaban y otra vez volvían a rebelarse, ¿sí? Ahora, quiero que veas un cuadro importante. Israel no cumplió la ley, ¿cierto? Israel estuvo en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esos 40 años? Que Dios los probó. Deuteronomio capítulo 8, Dios estuvo probando al pueblo de Israel durante su peregrinaje en Israel para ver qué había en su corazón. Y lo mismo es con Jesús. Israel es una sombra acerca de quién es Jesús. Jesús, de hecho, toco otro punto, ¿sí? Israel, o el pueblo de Israel, se fue a Egipto con Jacob, ¿se acuerda? Dios le dijo a Jacob, sube a Egipto, ¿sí? Y ahí va Jacob. Y ahí es donde comienza el pueblo que se hace un gran pueblo por 400 años. Y es exactamente lo que Jesús pasó. Jesús, cuando nació, o cuando iba a nacer, ¿qué hizo su mamá y José? Huyeron a Egipto, ¿cierto? Porque los iban a matar a todos los niños. Exactamente como Israel. Jesús fue llevado ¿a dónde? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Exactamente, es un paralelo de lo que fue Israel. Ahora, mi punto más importante aquí es que Israel no pudo cumplir la ley, pero Jesús sí cumplió la ley. Jesús, sí, fue aquel que pudo, sí, completamente agradar de manera perfecta a Dios a través de cumplir la ley. Y entonces a nosotros, sí, ¿verdad? Nos hizo libres a causa de que si hubo una persona, hubo un ser humano que sí se alineó, sí se conformó a todo lo que la ley exigía, y fue Jesús de Nazaret. Y por esa razón, a causa de él, es que nosotros tenemos herencia, podemos recibirla, podemos entrar, porque hubo uno que sí cumplió el requisito y la demanda de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo, sí. Josué es una figura, y aunque introduce al pueblo a la herencia, su figura no es perfecta. Josué tuvo errores, sí, y la herencia que él dio no fue como Jesús realmente la entrega. Pero Cristo está aquí delante de nosotros y dice: tú nunca podrás agradar a Dios por las buenas cosas que haces, pero yo lo hice por ti. Yo sí la cumplí. Y puedes confiar en mí, puedes descansar en mis obras, ¿sí? Descansar tú de tus obras y de tus esfuerzos, y descansar en mis obras, en lo que yo ya hice por ti. Y Jesús cumplió perfectamente la ley en todo, en cada aspecto que la ley exigía. ¡Wow! Qué asombroso es Jesús. Y esa es la razón por la cual somos introducidos. Pero la ley, mis hermanos, tiene otros efectos importantes. Regrese conmigo a Josué, ahí mismo el capítulo 1. Porque si Josué ya cumplió la ley, entonces ¿qué papel juega la ley de aquí en adelante? Entonces significa que la ley está abolida, que yo ya no cumplo la ley, que el robar, matar, cometer adulterio, mentir, ya no se aplica a nosotros, que yo puedo hacer yo lo que ya quiera, hacer lo que se me pega la gana. Bueno, algunos dicen que no, algunos tienen sus dudas. Sí, capítulo 1 dice el versículo 6. Bueno, el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el papel, mis hermanos, que tiene la ley, sí, porque tenía que guardar la ley, Josué, ¿cierto? No se iba a olvidar la ley, la tenía que guardar, sí, y eso te iba a tener algunos efectos importantes, sí. El papel de la ley, mis hermanos, sí, ya no era que el sistema de reglas te producía salvación. Eso es lo que los judíos e Israel siempre trataron de hacer del sistema de reglas el medio para ser salvados, para ser aceptados delante de Dios. Cuando Cristo viene y cumple la ley, ¿sí? La ley no es abolida, no es quitada, somos libres de la ley, leímos en Romanos, pero ahora la ley cumple un papel donde nosotros ya no lo usamos como un sistema de salvación o de aceptación delante de Dios, sino como la obedecemos por gratitud al Señor. Es decir, cuando nosotros hemos aceptado al Salvador, su rescate, su amor, su gracia, ahora obedeceremos la ley, obedeceremos la palabra de Dios, sí, por gratitud, para agradarlo a Él, no para que me acepte, no para que me incluya y me rescate, sino porque ya me rescató. Y ahora con gratitud y con amor y con gozo voy a obedecer su palabra. ¿Están conmigo? De manera que esta palabra viva y eficaz se vuelve la manera en que nosotros cómo vivimos y cómo funcionamos, pero no para cómo ganarnos su favor, sino para agradarle. Porque no nos hemos dado cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hemos dado cuenta cómo Él nos ha rescatado sin pedirlo, sin merecerlo, sin habernoslo ganado. Y ahora queremos vivir agradándole a Él, obedeciendo su palabra solo por gratitud, para honrarle y darle gloria a Él. Sí. Mucha gente dice, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Diciendo, yo ya no tengo que hacer todo lo que la Biblia dice. Yo me voy a ir al cielo, ¿verdad? Yo ya, Dios ganó el boleto para mí, el cielo en Cristo, yo ya la hice. No, eso es no entender el propósito de la ley. Antes y después de Cristo. Antes de Cristo era llevarnos a la desesperación. Tú no puedes, sí, agradar a Dios por ti mismo o haciendo las cosas buenas de la vida. Porque esta ley es buena, ¿cierto? Es santa, dice la Escritura, de sí misma. ¿Sí? Pero ahora esta palabra santa la guardamos y la obedecemos con gusto, con alegría, a causa de la gratitud por lo que la ha hecho por nosotros. Es tan importante que tú puedas ver lo que Jesús es, mis hermanos. Y lo que Josué en su momento representó. ¿Sí? Y ahora nosotros, como dice ahí en el versículo 6 y 7, vamos a guardar, no nos vamos a apartar de la palabra, ¿sí? Vamos a guardarla, vamos a obedecerla, no vamos a apartarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Por causa de la gratitud. Porque Él nos ha rescatado ya. Ahora, mucha gente, mis hermanos, la realidad es que mucha gente batallamos horrores pensando que si yo hago algunas cosas buenas que la Biblia dice y me mantengo haciéndolas, Dios me va a aceptar. ¿Y cómo sé eso? Porque muchos entramos en episodios de condenación. Fallamos en alguna cosa, ya no hacemos algunas cosas que la Biblia dice y entramos en episodios emocionales de mucha condenación, de mucha culpa. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Porque yo ya no cumplí el estándar, yo ya no hice lo que Dios esperaba de mí, ¿verdad? Y nos sumimos en condenación, en muchos sentimientos, ¿verdad? Y el diablo, ¿verdad? Ahí se mete y nos confunde y ya nos sentimos mal, ya no queremos agarrar a Dios, saber de la iglesia, saber de nada, por muchos de esos sentimientos que abordan a un creyente que aún sigue pensando que yo necesito hacer cosas que la Biblia dice para que Dios me acepte. Y no es así. Y ahora tu vecino, no es por ahí. Sí.
No es así. Por el otro lado, cuando todo depende de nosotros, de lo que nosotros podemos hacer para Dios, ¿sí? Nos volvemos personas con muchas cosas adentro. Pero hacia adentro hay mucho desesperación y ansiedad. Porque he fallado, no puedo, ¿verdad? O también mucho orgullo, ¿sí? Cuando no he entendido la obra de Cristo a mi favor, su salvación a mi favor, ¿verdad? Me vuelvo una persona orgullosa, hasta racista socialmente, ¿sí? Y eso me convierte en una persona que excluye a otras personas, ¿sí? Que produce exclusión. Yo me junto con este sí, con este no. Con este pues diplomáticamente saludo a todo el mundo, pero yo no me rozo, ¿verdad? Más que con este, con aquel, ¿verdad? Porque hay un orgullo adentro. Porque aún a lo mejor sin darnos cuenta, seguimos funcionando bajo las obras, ¿verdad? De que esto depende de mí y eso me hace sentir que yo merezco algo. Y nos hace gente, ¿verdad?, que excluye a los demás. Y gente que somos conflictivos. Bueno, por dentro llena de orgullo, ¿verdad? Y de temor. Porque necesito cumplir, necesito hacer las cosas para que Dios me dé esto, me dé aquello, ¿verdad? O si no, Dios me va a castigar. Si no lo hago, ¿verdad? Se me va a venir contra mí el Señor y en la torre. Y mucha gente, ¿verdad?, sigue a Cristo bajo el asunto del temor. ¿Sí? Y así no es, ¿verdad? Y por fuera, por dentro es temor y orgullo y algunas otras cosas, pero por fuera hay exclusión y hay conflicto hacia las demás personas. Gente conflictiva, sí, gente que le gusta estar de choque y de roce con los demás, ¿verdad? Lucha, está todavía caminando en algún lugar donde sus propias obras, sí, predominan. Está basada su vida sobre lo que puede hacer. Hola. Otro rasgo es que la persona que sigue obrando, tratando de ganarse la aceptación de Dios bajo lo que hace, es que no tolera la crítica. Alguien le dice algo, alguien le critican algo y saca las 20 uñas. No le gusta, estalla en ira, en coraje. Alguien no está de acuerdo con él o con ella, ¿verdad? Y aguas, no toques ese botón, por favor. ¿Sí? Esa persona sigue basando su vida o tratando de seguir a Cristo bajo el asunto de sus propias obras. Y adivina, cuando falla, se siente devastado, devastada. ¿Por qué? Porque no está pudiendo dar el estándar de Dios. Y se enoja contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque ya no puedo hacer esto, ¿verdad? Y se enoja contra sí misma, ¿verdad? Se condena a sí misma, no soy nadie, no puedo hacer esto, no sirvo para esto. Y es que sí, no servimos para esto. Por eso necesitamos a un Salvador. Nadie aquí puede agradar a Dios bajo sus propias fuerzas y sus propias obras. ¿Sabes? Cuando eso está todavía vivo en nosotros y no nos hemos zafado de ahí, ¿sí? Elevamos tradiciones o costumbres de familia o propias o lo que sea a la zona de no negociables. Y con eso creamos todo un sistema de legalismo, ¿no? O sea, elevamos cuestiones de ropa a una cuestión de no negociable. Elevamos cuestiones como los judíos, cuestiones de comida o de ciertas costumbres o hábitos de familia o lo que sea, o de persona a nivel de no negociables. O sea, y cuando alguien dice, no, pues es que a mí me gusta el rojo, no, yo quiero que todo el mundo se vista de negro, ¿verdad? Empieza a enojarse y la ira y el coraje, ¿verdad? Porque cuestiones, detalles de la vida, como lo que estoy mencionando, se vuelven intolerables, legalistas a más no poder. ¿Cuántos conocen gente así? Se me quedaron muy serios. Sí.
Los judíos así actuaban. Elevaron cuestiones sencillas, simples, al plano de lo no negociable, del legalismo. Y es así porque es así. Y por eso se acuerda que se enojaron contra los discípulos. Los discípulos agarran espigas y están comiendo y no se lavaron las manos. Imagínate, no lavarse las manos representaba así como ¡cá! Estaban enojadísimos, furiosos. Porque ellos rompieron la regla de no lavarse las manos. Estaban comiendo de una manera impura. Híjole. ¿Sí? Y Jesús les dice, ¿verdad? Les contesta, los mandamientos de hombres han invalidado los mandamientos de Dios. Y luego les dice, no es lo importante lo que entra por la boca, porque eso entra, se va al vientre y se va a la letrina. Pasa nada. Dice, pero de la abundancia, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí nacen los homicidios, nace esto, la mentira, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Jesús se las volteó y ellos estaban furiosos, enojadísimos, porque ellos dependían de estos detalles. Y cuando tú te enojas, tú te pones furioso por detallitos, necesitas voltear y decir, yo estoy dependiendo de las cosas que hago, de las buenas cosas, porque dígame, lo que los judíos hacían, ¿era malo o era bueno? Todo bueno. Eran gente muy justa, muy piadosa, pero se clavaron en detallitos y a eso lo llevaron a un plano equivocado, ¿sí? Porque dependían de eso y los puso furiosos. Gente furiosa siempre está exigiendo, está siendo controlada por otras cosas más adentro. ¿Sabes cuál era el punto de los judíos, de los fariseos ahí? Querían tener el control.